Se trata de una modelación, un modelamiento empírico-estadístico, donde se trata de relacionar, o se relacionó, la respuesta espectral de una imagen multisensor. ¿Por qué multisensor? Porque utilizamos diferentes fuentes de datos como imágenes de tipo óptico, imágenes de tipo radar, ¿verdad? Y cada uno de estos sensores, de estos orígenes, de este origen de datos, nos decía algo distinto de la vegetación, como ya vamos a ver. Entonces, esta relación entre los datos de entrada de los sensores remotos se relacionó obviamente con la información de base, que eran los tipos de vegetación que ya estaban descritos y georreferenciados a lo largo y ancho del país. Entonces, simplemente se tomaban, se filtraban de la nube. Más tarde les comentaré cuál fue la plataforma que se utilizó, fue el Google Earth Engine. Se filtraban, bueno, los datos, se hacía un apilamiento o un stack, ¿sí? Más o menos no, exactamente de 11 bandas, con el cual a partir de una primera clasificación no supervisada con un algoritmo llamado K-means, digamos, obteníamos por el solapamiento con dónde estaban los diferentes tipos de vegetación, unas áreas de entrenamiento que era el entrenamiento final, digamos, de la modelación. Y finalmente se hacía una vectorización, una corrección topológica y se obtuvo los mapas de vegetación. Entonces, básicamente el problema de cartografiar vegetación, como cualquier otro ejercicio de cartografía temática, pues es el mismo. Partimos de una información que es continua, ¿sí? Todos los niveles digitales a través del espacio de las imágenes satelitales, y simplemente vamos, de acuerdo a una información tomada en campo, a crear unidades discretas sobre esas información continua para delimitar hasta dónde llegan los diferentes tipos de vegetación. Siguiente. Entonces, como les venían diciendo, la plataforma que utilizamos fue el Google Earth Engine. Esta plataforma pues es maravillosa. Yo cuando inicié a conocer y a trabajar los sistemas de información geográficas y sobre todo la parte de sensores remotos, pues era muy engorroso, porque nosotros tendríamos que descargar imagen por imagen, procesarla, hacer el mosaico, y esto era un proceso, como les digo, muy demorado y engorroso, que tenía uno que disponer de las dos cosas, tanto capacidad de almacenamiento, ¿sí? Porque estas imágenes son muy voluminosas, y también de capacidad de procesamiento, porque digamos que así como su tamaño y los procesos, los algoritmos, etcétera, para dejar listas estas imágenes para trabajarlas, pues requiere de mucho esfuerzo de cómputo. Entonces yo me pongo, digamos, a pensar qué sería este proyecto sin una infraestructura en la nube en estos momentos, y pues digamos que estaríamos empezando, ¿sí? Porque hasta ahora estaríamos descargando todavía las miles y miles de imágenes que se implementaron en el proyecto. Y además no es necesario grandes máquinas, grandes workstations, capacidad de cómputo, etcétera, para trabajar esto, porque todo se realiza en los servidores de Google. Es algo realmente maravilloso. Pues nada es gratis en la vida, pero hasta el momento no basta sino una cuenta en Gmail para inscribirse y para utilizar el programa, la plataforma. Entonces, aquí están las miles y miles de imágenes de satélite, imágenes procesadas, diferentes colecciones de acuerdo a lo que quiere el usuario, etcétera. También hay información completamente disponible para que ustedes descarguen y trabajen. Hay muchas formas de interactuar con la plataforma. Digamos, si se van a la plataforma original, pueden hacerlo a través de Python o JavaScript. También he visto que lo hacen, o bueno, hace poco lo hago desde los Jupyter Notebook, que también están muy de moda y es el nuevo paradigma, digamos, de programación y de procesamiento de datos.
Y también, últimamente, hay mucha gente que ya creó interfaces desde R, que puede también acceder a la plataforma para quienes les guste el R. Entonces, hoy en día, digamos, si antes era, digamos, el paradigma era el software, hoy en día es el lenguaje de programación que se use para generar estos procesamientos. Y bueno, realmente ya hoy no hay excusa. Bien. Entonces, al inicio queríamos trabajar con, como ya les dije, hay muchísimas colecciones, de acuerdo al nivel de procesamiento que tienen estas imágenes. Quisimos trabajar con la reflectancia de superficie, ¿sí? Como el profesor lo mencionó, ya veníamos de trabajos anteriores en los cuales nos había funcionado muy bien en la Orinoquía, donde digamos el problema de la nubosidad no es tanta. Sin embargo, cuando pasamos a Chocó, pasamos a las zonas de Piedemonte, pues realmente esto es una limitante muy seria para la obtención de mosaicos, como les voy a mencionar, a relatar posteriormente. Entonces, en algunas zonas no pudimos utilizar el procesamiento de reflectancia de superficie, sino se quedó a nivel de superficie de atmósfera. ¿Por qué? Porque estas colecciones tienen, digamos, muchísimos más elementos, escenas, etcétera, que nos permitió, digamos, corregir estos problemas de nubosidad. Entonces, se filtraban de acuerdo al tipo digamos, al tipo de colección, y para salvaguardar esta primera limitante, que era la nubosidad, se hacía un enmascaramiento de las nubes, de todas las escenas de las nubes, de acuerdo a una banda que es muy útil, que se llama la CUA o banda de calidad, en donde ya están codificados cuáles son los tipos de interacciones de la atmósfera que nos limitan el uso de estas imágenes. Entonces ya hay un código para dónde está la nube, dónde está la sombra, etc. Entonces se hacía un enmascaramiento y de acuerdo a una selección de áreas de mi área de interés, porque obviamente no podía modelar todo el país al mismo tiempo, entonces se hicieron, digamos, unas delimitaciones de acuerdo a áreas homogéneas dentro de las regiones naturales. Ya vamos a hablar también un poco más de esto, de acuerdo a las fechas, ¿sí? Entonces aquí es importante mencionar que siempre se trató de trabajar con una ventana temporal de un año, para, digamos, que los datos fueran los más actualizados posibles. Pero a medida que íbamos encontrando problemas de nubosidad, entonces teníamos que ir ampliando la ventana temporal. Entonces hay ciertas zonas, por ejemplo, en el Piedemonte o en el Chocó, donde tuvimos que involucrar absolutamente todas las escenas desde 2013, pues que se lanzó el Landsat 8. Muy homogéneas. Bueno, también se hizo un cálculo de un índice de vegetación, más que, digamos, lo que queríamos, digamos, de este índice no era que nos aportara mucha información, porque ya teníamos información acerca del espectro visual, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta. Siguiendo los datos de entrada, tenemos las imágenes derivadas del sensor Sentinel-1, que es, bueno, ya no es de la NASA ni no es estadounidense, sino es de la agencia europea. Entonces, este Sentinel es una imagen de radar de banda C. Recordemos que de acuerdo digamos, a la longitud de onda de la señal del radar, pues así mismo interactúa con los elementos de la superficie de la Tierra. Entonces, al ser banda C, nos provee información muy útil acerca de la fisionomía de la vegetación. Entonces, este radar nos permite establecer dónde el follaje del dosel, en el caso de los bosques, pues es más denso que en otro sitio, donde es más abierto, donde hay un pastizal, donde hay un arbustal, etc. Entonces, todos esos componentes fisionómicos nos lo proveían las imágenes de tipo Sentinel-1, ¿sí? Básicamente la densidad y el porte de la vegetación. Por último, los datos de entrada, tenemos un radar de banda L. Este radar tiene una longitud de onda un poco más larga que la del banda C.
Entonces, esta naturaleza pues, de la longitud de banda hace que pueda penetrar la vegetación y nos permite caracterizar las propiedades físicas del terreno, tanto con su humedad, textura, etc. Entonces, esto también es muy importante que nos provean pues, la información de dónde se desarrollan los diferentes tipos de vegetación, porque también es diferencial. Bien, entonces, asimismo, nos permitió establecer pues, hasta dónde iba la vegetación en sitios donde se encharcaban, en sitios, digamos, en los basales de sustrato rocoso, etc. La arena también responde muy bien. Entonces también lo mismo, utilizamos una colección lo que tratamos de hacer en cualquier ejercicio de clasificación es pasar de una información continua a una información discreta. Entonces a priori no teníamos sino la localización de dónde estaba el tipo de vegetación, pero no teníamos, estábamos a ciegas hasta dónde llegaba ese tipo de vegetación, o sea su extensión en el territorio, su distribución. Entonces, para hacer tener un acercamiento de esto, ¿sí? Lo que hace el Cammins es simplemente de acuerdo a las medias de del conjunto de observaciones para agrupar píxeles homogéneos simplemente con la media. Entonces, entre toda la nube de píxeles, lo que me hace es agrupar regiones y para así tener una idea hasta dónde va el tipo de vegetación. ¿Sí? Esto también tiene otra serie de implicaciones. En el Random Forest, este tipo de clasificación es muy importante que la muestra del entrenamiento esté balanceada. ¿Qué quiere decir eso? Que el tamaño de la muestra tenga algún tipo de proporcionalidad con su distribución en el espacio. Entonces, bueno, hay tipos de vegetación que tienen distribución restringida, otro que tiene distribución mucho más amplia. Pues este será el primer acercamiento para balancear la muestra, porque, como les digo, en principio estamos a ciegas. Pero recordemos que no solamente hay vegetación natural, también hay otro tipo de coberturas, ¿sí? Están las coberturas del tejido urbano, de los pastizales introducidos, de los cultivos, todo lo antrópico y el agua. Entonces, también contábamos este tipo de otras coberturas y también le sumábamos el 10% de ajuste. También es importante mencionar que cuando estábamos, obviamente para disminuir la variabilidad espacial, la heterogeneidad, cuando estábamos modelando vegetación natural de bajo porte, es decir, pastizales, herbazales, etcétera, no excluíamos los bosques. Y viceversa, cuando estábamos modelando los bosques, no incluíamos los herbazales si fueran naturales. Entonces todo lo metíamos en el mismo saco para solucionar en parte este problema de la heterogeneidad. Después de las áreas de entrenamiento simplemente se ajustaron los parámetros, ¿sí? Es decir, aquí lo que vamos a obtener es el número óptimo de árboles de decisión. Bueno, la técnica se llama Random Forest o bosque aleatorio porque está sustentado en árboles de decisión y uno pensaría en principio que a mayor número de árboles pues mejor es la precisión, pero no. Bueno, también se hace una variable secuencial, ¿sí? Simplemente lo que yo le digo al modelo es, vea, en cada cierto número de árboles calcúleme la precisión de acuerdo a una matriz de confusión y me va a graficar para que yo pueda definir visualmente en qué número de árboles puedo encontrar mi mayor precisión y asimismo utilizar ese número de árboles para mi clasificación final. Con todo lo que les acabo de realizar se ejecuta el clasificador y se descarga el raster temático para generalizarlo, vectorizarlo a una escala cartografiable de 5 hectáreas. ¿Bien? La unidad mínima cartografiable de este mapa es de 5 hectáreas. Siguiente. Entonces se calculó el error finalmente de mi clasificación, dividiendo la muestra, teniendo especial cuidado de no incurrir en trampas estadísticas, ¿sí?
y se hacían finalmente el cálculo de las matrices de confusión con sus respectivas precisiones y índices kappa, que esto simplemente es un indicador de comparación de cuál es la probabilidad de tener una clasificación aleatoria versus la que yo estoy obteniendo del modelo. ¿Bien?